Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Jaime Mazo de Es Consultores y el día de hoy, a través de este video, quiero que podamos repasar y estudiar todas aquellas funciones de texto que tiene Microsoft Excel y que te puede servir en el tratamiento y en el manejo de una base de datos cuando tienes muchos registros por procesar o por trabajar. Estas funciones de texto lo que nos permiten es hacer la carpintería de los datos que tenemos para poder generar informes relevantes, informes de impacto. Entonces, para eso hay unas funciones que ya han sido previamente establecidas por Excel, las cuales vamos a empezar a estudiar en este mismo instante. La plantilla que estás viendo en este momento la puedes descargar de nuestra página. Te vamos a dejar el link en la parte baja, en la descripción de este video. Encuentras la ubicación de la plantilla para que puedas practicar todas las funciones de texto que vamos a repasar. Así que iniciemos sin más preámbulo y vamos a ver cada una de las funciones de texto. Iniciemos con esta función que se llama izquierda, y lo que hace básicamente esta función es, como su nombre lo dice, traer de la parte izquierda de una cadena de texto en una celda los caracteres que necesitemos que se ubiquen hacia la parte izquierda de dicha cadena de texto. Entonces es muy sencillo. Llamamos la función con igual o más, iniciamos escribiendo la palabra izquierda y la seleccionamos con tab, y él me pide el primer texto. La primera parte que me pide dentro de la función es el texto que vamos a trabajar. Hacemos clic en la palabra seminario, punto y coma. La configuración de mi teclado, de mi Excel es diferente, por eso yo lo hago con coma, pero tú debes hacerlo con punto y coma dependiendo la configuración de tu teclado, de tu Excel. Y seguido me pregunta el número de caracteres que deseo extraer o que deseo sacar de esa cadena de texto. Entonces le vamos a decir que nos traiga los tres caracteres que están de primeros hacia el lado izquierdo. Entonces escribo el número 3, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, como puedes ver, el resultado me trae los tres primeros caracteres de la cadena de texto que acabamos de seleccionar. Lo mismo es para la función derecha. Entonces, igual derecha, la seleccionamos con tab y me pide que por favor le indique cuál es el texto que vamos a trabajar. De igual forma vamos a trabajar con esta palabra seminario, punto y coma o coma dependiendo de la configuración de tu Excel, y el número de caracteres, y vamos a traer también los tres caracteres que están hacia el lado derecho de esta palabra seminario y presionamos enter. Aquí ya vemos que nos trajo los tres primeros caracteres. Quiero explicarte algo. En una celda, como en este caso, hay diferentes caracteres que pueden ser letras, números, símbolos o simplemente espacios. Excel va a contar cada uno de ellos que haya, así sea un espacio, lo va a contar como un carácter. Entonces es necesario tener eso en cuenta. Ya vimos la función izquierda y la función derecha, y la función extrae complementa estas funciones que ya vimos. En las anteriores pudimos extraer la parte izquierda y la parte derecha de una cadena de texto, y la función extrae me permite extraer la información que está dentro de la cadena de texto en la parte del medio. Entonces vamos a hacerlo. Llamamos la función que se llama igual extrae y me pregunta cuál es el texto. Entonces le digo que es seminario, le digo punto y coma, y aquí me está preguntando cuál es la posición inicial desde donde yo quiero extraer. Hace un momento les hablaba que cada una de los caracteres que hay dentro de una celda cuentan como un espacio. Entonces ya hicimos la extracción de la parte de la parte izquierda, y hicimos la extracción de los tres caracteres que están hacia la izquierda. Entonces vamos a empezar a extraer desde la letra I hasta la letra A, y aquí me está preguntando mi posición inicial. Entonces contamos
S sería la 1, la E2, la M3 y la letra I sería la posición número 4, que esa sería mi posición inicial. Y le doy punto y coma y me dice cuáles son los números de caracteres que deseo extraer. Necesito extraer de ahí, desde esa posición inicial, voy a extraer 3 hacia, hacia el lado derecho. Entonces cerramos la función y le damos enter y como pueden ver extrae solamente esta parte de la palabra, de la cadena de texto que tenemos, que estamos trabajando actualmente. Estas funciones de texto pueden parecer como ilógicas o pueden ser como un poco inservibles a simple vista, pero cuando tenemos una base de datos que hemos sacado de un software o hemos exportado de un software y que trae algunos caracteres o algunas letras que a veces no nos sirven, estas funciones se vuelven vitales para el manejo de la base de datos y para poder hacer toda la preparación de la información. Sigamos con la función concatenar. Esta función lo que me permite es unir varios textos o varias celdas, por decirlo así, o varias cadenas de texto. Y es muy sencilla, la llamamos la función con igual concatenar, la seleccionamos con tab y es muy sencilla, me pregunta cuál es el primer texto que voy a concatenar. Entonces le digo concatenar es igual a unir, entonces le digo que este va a ser mi primer texto, punto y coma, y que este de aquí va a ser mi segundo texto y cierro los paréntesis y tengo la unión de estos dos textos que están aquí. Ahora, si puedes notar, cuando hago el concatenar no me genera el espacio. Para eso tenemos una sencilla solución que podrías utilizar y es igual concatenar. El mismo procedimiento sería este primero, le doy punto y coma. Y si yo quiero poner un texto dentro de una función, sencillamente debo hacerlo a través de comillas arriba. En mi teclado las comillas arriba las puedo generar a través de las combinaciones de teclas Shift 2 y están las comillas arriba. Entonces aquí yo puedo darle espacio y vuelvo a cerrar comillas, punto y coma y después la palabra Excel, la siguiente palabra o la siguiente cadena de texto y le doy Enter. Y ahí puedes notar de que el espacio lo pudimos agregar dentro de la función como tal. Entonces recuerda que cada vez que vas a ingresar una cadena de texto dentro de una función es necesario llamarlas comillas. La siguiente función es minúscula. Esto te permite pasar una cadena de texto que se encuentra en mayúscula, como en este caso, a todas a minúscula. Entonces llamamos la función igual minús, que es esta que está acá, minús, y me dice cuál es el texto que deseo pasar. Le digo sencillamente que es este que está aquí y le doy enter. Y me pasa toda la cadena de texto que estaba en mayúscula, me la pasa a minúscula. Ahora vamos a trabajar con la función de texto non propio que hace referencia a la regla que nos enseñaron en el colegio, que todo nombre propio inicia con la primera letra en mayúscula y Excel lo aplica a las diferentes cadenas de texto. Entonces, si en una celda tienes, digamos, dos palabras, la letra inicial de cada una de esas palabras siempre va a quedar en mayúscula. Vamos a probarlo. Entonces, le decimos igual nom propio, la seleccionamos con tab y me está pidiendo el texto. Entonces le digo, este es el texto y le doy enter. Y como puedes ver, te trae las dos palabras iniciales, al iniciar trae las dos letras con mayúscula. Ahora la función de mayúscula igual mayúscula la seleccionamos con tab y esta función lo que hace es lo contrario a minúscula. Pasa toda una cadena de texto que se encuentra en minúscula a mayúscula toda la cadena de texto. Entonces selecciono este texto y me pasa toda esa cadena de texto a mayúscula. Esto sirve mucho para la organización y la presentación de la base de datos. A veces cuando los nombres están escritos de forma errada, unos con mayúscula, otros con minúscula, que podamos quitar espacios, que podamos, digamos que organizar la base de datos, es importante utilizar todas estas
funciones que estamos repasando en este corto video. Ahora vamos a utilizar la función largo, igual largo, y esta función lo que me permite es medir, como su nombre lo dice, el largo de una cadena de texto. Entonces voy acá y selecciono la cadena de texto y le doy enter. Y me dice que en esta cadena de texto que hay aquí hay 15 caracteres. Y si tú los cuentas te vas a dar cuenta que aquí también está contando el espacio. Serían 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 caracteres. Esta función que sigue se llama encontrar y lo que me permite, como su nombre lo dice, es encontrar un valor, determinado valor dentro de una cadena de texto. El ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Él nos va a decir en dónde está la palabra Excel dentro de esta cadena de texto. Me lo va a decir es a través de la posición inicial o la posición desde donde inicia el valor que estoy buscando. Entonces, la función inicia y me dice cuál es el texto buscado. Le digo, voy a buscar la palabra Excel, punto y coma. ¿Dentro de cuál texto me dice? Dentro de este que está aquí y cierro la función. Y me dice que la palabra Excel inicia en la posición número 11. Entonces vamos a revisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es decir, la palabra Excel inicia exactamente en la posición número 11. En el ejercicio que vamos a ver un poco más adelante vas a ver cómo puedes utilizar esta función encontrar. Estas otras funciones que están aquí las puedes fusionar con otras funciones como un si, por ejemplo, y sirven para hacer una prueba y que traiga un resultado si es falso o es verdadero. Entonces llamamos la función igual es blanco, esta que está aquí, la selecciono con tab y me pide el valor o el texto o la celda que voy a evaluar. Entonces le digo esta que está aquí. Y me dice que es falso, ¿por qué? Porque aquí hay una cadena de texto, es decir, no es blanco. O sea que no está en blanco, o sea que por eso me dice que es falso. Acá vamos a hacer la función es texto, igual es texto. La selecciono con tab y vengo y selecciono esta celda y me dice que es verdadero y efectivamente porque la celda que estamos evaluando contiene un texto. Ahora vamos a hacer la que es como contraria, igual es no texto. Se encuentra aquí, la selecciono con tab, valor, y él me dice que es falso porque efectivamente aquí hay un texto en esta celda. Es número, entonces igual es número y selecciono esta cadena de texto que está aquí y le doy enter y me dice que es falso porque obviamente aquí no hay números, hay puros, hay puro texto, hay puras letras. Y esta función espacios lo que hace es que elimina todos los espacios innecesarios dentro de una celda o dentro de una cadena de texto. El ejemplo muy claro es este que está aquí, esta celda C5, donde C5, donde ustedes pueden ver que aquí hay más de un espacio. Entonces lo que necesitamos es eliminar los espacios. Es muy sencillo. Lo hacemos con la función igual espacios y simplemente seleccionamos el texto que vamos a trabajar y le doy enter. Y como pueden ver, aquí solamente me deja un solo espacio entre cada una de las palabras. Esto, como les decía, estas funciones se pueden trabajar teniendo en cuenta otras funciones adicionales, teniendo en cuenta de pronto la necesidad que tengamos. En esta hoja número 2 del archivo que descargaste, tengo este pequeño ejemplo que es lo que sucede que vemos en las empresas muy de seguido. Y es que de pronto muchas veces generamos una base de datos como lo hablamos ahora de un software y ese software tiene diferentes códigos que a veces no nos permiten trabajar o modificar fácilmente la base de datos para generar un informe o
un reporte detallado. Entonces, para eso yo puedo hacer puedo utilizar diferentes funciones. Si ustedes ven aquí, inicia hasta aquí, hay unas letras, después viene un juego de números y después una letra al final. Pero si ustedes van viendo el ejercicio, la cantidad de letras puede ir aumentando, así como nos sucede, digamos, en el trabajo, en alguna base de datos que estemos trabajando. Entonces, si este es tu caso, lo primero que vamos a hacer es que Excel me diga dónde inicia el cero, que es, digamos, el número inicial del código. Es decir, ahí está el cambio entre las letras y los números. Siempre empieza con 0000. Entonces, utilizamos la función encontrar, igual encontrar, y me dice cuál es el texto buscado. Entonces le digo búsqueme 0, punto y coma, dentro de este texto que está aquí. Y le doy enter. Aquí lo que está haciendo Excel es que me devuelve la posición inicial en la cual se encuentra el 0 dentro de esta cadena de texto que estoy evaluando. Te decía ahora, cuando estamos repasando las funciones, que a simple vista puede que no sean trascendentes, pero cuando tienes una base de datos de muchos registros, 1000 registros, 2000 registros, pues ya juegan un papel importante estas funciones. Entonces lo que puedo hacer aquí es que me paro aquí en la celda y le doy doble clic, y él aquí me está trayendo la posición inicial de donde inicia el 0, es decir, donde hay ese cambio entre letras y números. Ahora, me dice que voy a extraer solamente el código ya de los números. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir igual extrae. Voy a extraer de todo esto los números únicamente. Igual extrae. ¿Cuál es el texto que voy a evaluar? Entonces le digo, este que está aquí es mi texto, punto y coma, y él me está preguntando cuál es la posición inicial, y entonces le digo, mi posición inicial vendría a ser esta que está aquí, que ya la trabajamos, punto y coma. Y bueno, para este caso práctico, todos los códigos que están aquí traen 1, 2, 3, 4 dígitos, entonces le digo 4 y cierro el paréntesis y le doy enter y hago el mismo procedimiento. Selecciono hacia abajo, le doy doble clic y me aplica la fórmula en la pequeña base de datos que estoy trabajando. Aquí me dice pues que puedo extraer toda la que puedo extraer todo, necesito extraer de la parte derecha la letra L, que es la que está aquí. Entonces, pues de pronto esta función no tiene mucha relevancia, pero lo puedo utilizar con igual derecha, el texto que está aquí, punto y coma 1, porque solamente necesito la última letra que voy a extraer. Perfecto. Entonces, aquí ya hicimos la parte derecha. Ahora, ¿qué pasa si el ejercicio me solicita que también necesito extraer todas las letras que están acá, los códigos que se encuentran en letras? Para eso, nosotros ya habíamos hecho la parte de extraer los códigos en números y ya habíamos hecho encontrar con el 0, que sería la posición inicial donde está el 0. Entonces, aquí yo puedo fusionar la izquierda con una celda adicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le digo igual este valor que está aquí, que es la posición de 0, ¿cierto? Entonces le digo menos 1 y le voy a dar enter. Y aplico eso a todo mi rango aquí seleccionado. Y ahora sí podría venir y utilizar la función izquierda. ¿Eso qué me va a decir? Que eso para qué me va a servir, para extraer, dependiendo de este número de caracteres que está aquí, asimismo voy a extraerlos de la cadena de texto. Entonces voy a decirle igual izquierda, la selecciono con tab, vengo a la cadena de texto que está aquí, punto y coma, y vengo y selecciono
esta celda que tengo aquí y le doy Enter. Entonces, si puedes ver, ya solamente me trajo el código de las letras y bajo. Y si ustedes ven aquí está hasta E, A, B, C, D, E y me trajo toda la información por separado. Estas funciones sirven para este tipo de situaciones porque cuando de pronto los cambios de los códigos están separados por un espacio, por una coma o por un guión, lo podemos hacer a través de los datos y texto en columnas. Pero cuando no trae ninguno de esas, digamos, de esos caracteres que me permitan hacer la separación, entonces lo podemos hacer utilizando estas fórmulas. Este manejo de texto en columnas lo puedes ver en otro video que tengamos. Espero que estas funciones de texto te hayan servido mucho, que las puedas practicar. Descarga la plantilla. No te olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para que puedas mantenerte informado de los videos informativos y de las clases que dictamos de Excel a través de nuestro canal de YouTube de Es Consultores. Un saludo muy especial, que estés bien, hasta la próxima.